Hola, soy Susana Ollero, periodista y coach, y bienvenidos a mi canal, a Planeta Sur, un canal donde descubrimos semana tras semana cómo ser felices a través del coaching, del deporte, de la alimentación saludable y del cuidado de la naturaleza. Esta semana vamos a descubrir hasta qué punto el confinamiento está ayudando a limpiar el medio ambiente. ¿Son suficientes unas semanas para frenar el cambio climático? ¿Estamos a tiempo de bajar la temperatura de la Tierra ya que hemos dejado de emitir gases de efecto invernadero? Todas las respuestas a estas preguntas nos las va a dar Fidel González Roujo. Él es investigador del Instituto de Geociencias del CSIC y también profesor de la Facultad de Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Atentos a lo que nos cuenta. Bueno, a mí me gustaría, Fidel, empezar la entrevista con algo que se pregunta mucha gente en la calle, y es que es verdad que estamos asistiendo a un mes de abril un poco más atípico de lo normal, o por lo menos de lo que nosotros recordamos, y es que parece que está lloviendo más que otros años, o que las temperaturas son más primaverales, y a mí me gustaría saber, la gente me pregunta, oye, ¿qué pasa? ¿Esto es porque contaminamos menos y entonces como que la primavera ha venido más primavera que nunca, o ha sido mera casualidad? La respuesta corta sería que ha sido lo más parecido a mera casualidad que puede ser. El clima tiene lo que llamamos variabilidad de unos años a otros. Todos tenemos la experiencia aquí en Madrid del invierno en el que vemos nevar en la ciudad y del invierno en el que no vemos nevar, del verano con un calor, con unas temperaturas muy elevadas y ese junio o julio tan suave que parece que no suben las temperaturas como otros años. Luego eso pertenece a la normalidad, tenemos variabilidad de unos años a otros y uno puede tener la duda. El hecho de que el aire esté más limpio contribuye a la precipitación, contribuye a que haya llovido más o no. En este caso, la respuesta inicial es que no. Bueno, de lo que no hay duda es de lo que has dicho, y es que el confinamiento, el hecho de que estemos más en casa, estemos yendo menos a trabajar, las fábricas estén más paradas, pues está provocando lo que estamos viendo en muchas imágenes satélite de esas ciudades más limpias, sin tanta contaminación. ¿Hasta dónde está ayudando el confinamiento a que se limpie el medio ambiente? En el caso concreto de la contaminación, esas atmósferas de la boina de Madrid, esas atmósferas de las ciudades mucho más limpias, es determinante. Estamos viendo que tenemos un trajín, una actividad diaria que responde a cómo vivimos, a nuestro modelo económico, social, productivo, industrial, y que en cuanto ese modelo cesa, vemos consecuencias inmediatas. No todas las consecuencias de nuestras actuaciones son a corto plazo, pero vemos que en cuanto nos encerramos en casa y tenemos una parada tan grande como esta, de la que posiblemente nadie tiene un recuerdo personal de haber visto algo así, pues estamos haciendo, sin que suene frívolo, un experimento muy interesante. Estamos viendo cómo enseguida una parte al menos de la naturaleza vuelve o regenera su calidad. En el caso de las ciudades es claro y menos mal también en cierto sentido, porque hay estudios que demuestran cómo los contaminantes en la ciudad, la polución, favorece realmente la transmisión o los impactos del virus, en este caso específico en la situación que estamos viviendo, o bien por las afecciones respiratorias, o bien porque las partículas de contaminación son soporte para transmitir una carga vírica que normalmente llegaría a una distancia corta en condiciones normales, pero que si tienes mucha densidad de contaminación puede permanecer en el aire durante más tiempo, porque las propias partículas de contaminación que respiramos, pues, digamos, la transportan. Pero luego vemos el efecto en otras cosas simpáticas, incluso, ¿no? Pues como la fauna pues viene a la Universidad Complutense y aparecen pues, jabalíes, o vemos otros animales, están todos los días en la televisión, ese tipo de casos, claro, porque los animales se sienten más seguros cuando no estamos nosotros. Entonces, existe esa respuesta inmediata. Vale, entonces nos queda claro que es verdad que las ciudades se están limpiando, están bajando esos niveles de contaminación, los animales están volviendo como si fuera su hábitat normal, ¿no?, a esas ciudades, pero ¿qué pasa con esa emergencia climática? Yo recuerdo que la última vez que asistí a una conferencia tuya, hablabas de que la Tierra había ganado 1 grado en su temperatura y que se podía hablar perfectamente de que estábamos en emergencia climática. ¿Ha cambiado eso? Porque una cosa es que se limpie el ambiente de contaminación y otra cosa es que el cambio climático pueda revertirse.
Sí, bueno, son resultados de la comunidad científica muy establecidos desde hace tiempo. La medida del aumento de temperatura desde finales del siglo XIX hasta ahora nos deja más de 1 grado de aumento de temperatura global. Eso significa que regionalmente hay muchas zonas en donde las temperaturas han subido más y con las herramientas que tenemos hoy en día podemos estimar cuánto va a seguir evolucionando a lo largo del siglo XXI. Entonces, tan cierto como eso es que si seguimos al ritmo actual, estaremos a finales del siglo XXI en 4 o 5, entre 4 y 6 grados de aumento de temperatura. Pero existe también la posibilidad de reaccionar y de tener procesos, políticas de reducción de emisiones que permita que el aumento en el futuro sea menor. Eso sigue siendo igual y no cambia por un mes, 2 meses, por 1 año de confinamiento. De hecho, no solamente no cambia, sino que en este caso ha habido reducciones muy importantes de las emisiones. La demanda mundial de energía ha disminuido del orden de un 30%. Las emisiones de muchos países emisores muy importantes, China, Estados Unidos, Europa, han bajado muchísimo. Que las emisiones disminuyan no significa que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera disminuyan, porque todo el gas de efecto invernadero que va a la atmósfera permanece ahí durante siglos. Con lo cual, las concentraciones que tenemos hoy en día, que son superiores a todo lo que se ha dado en el último 1.000.000 de años, probablemente más, 1.000.000 de años, esas concentraciones han subido desde 280 ppm aproximadamente a finales del siglo XIX hasta 400 y pico en donde estamos ahora. Entonces, ese es el resultado de emisiones continuadas en donde CO2, metano, gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera, una parte de ellos se queda ahí. Si yo dejo de emitir 1 mes, 2 meses, 1 año, lo que hago es que se inyecte menos carbón en la atmósfera, pero el que está ahí, ese ya no se baja. Y esa es la idea de irreversibilidad y de la que viene la idea de emergencia. Como las concentraciones que tenemos hoy en día depende de cuándo emitimos, este es un buen ejemplo lo que nos ha ocurrido. Podemos incrementar en menor cantidad las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera en función de nuestras actividades, pero todo lo que hemos hecho en el pasado, eso no vuelve a las condiciones iniciales. Con lo cual, si este parón siguiese, que esperemos que no, pero si este parón siguiese por las implicaciones sociales que tiene, ¿verdad? Si este parón siguiese durante 1 año, 2 años, 3 años, 50 años, no iban a bajar las concentraciones de dióxido de carbono o de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Eso quiere decir que no podemos volver a las condiciones de final del siglo XIX. Ese problema no tiene solución. Lo que podemos es plantearnos qué hacer a partir de ahora y qué oportunidades de entender esta situación nos ofrece también una crisis como esta. Y ya para terminar, hace pocos días se ha celebrado el 50 aniversario del Día Internacional de la Tierra. Llevamos 50 años celebrando el Día Internacional de la Tierra, pero como tú dices, Fidel, o sea, los gobiernos no terminan de ponerse de acuerdo por intereses políticos, intereses económicos, y es que en la cumbre del clima que se celebró en Madrid el pasado mes de diciembre terminamos sin acuerdos claros. El Acuerdo de París, aquel tan famoso que tendría que haberse cumplido ya para 2020, siguen sin terminar de ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los gobiernos? O sea, ¿qué medida se están saltando la torera y por la que podrían empezar a tomar ya cartas en el asunto, ¿no? Que se están saltando y que falta por venir y que está claro, o sea, que está encima de la mesa, pero que por una cosa u otra no se está tomando esa iniciativa? Bueno, existen iniciativas en desarrollo hechas o que se vienen haciendo desde el Acuerdo de París, no con la suficiente velocidad. Es decir, el grado de implicación, el nivel de las decisiones no son, por decirlo así, lo suficientemente valientes o con la suficiente intensidad como para producir una reducción de las emisiones que llegue a limitar el aumento de temperatura a finales de siglo. Eso no está ocurriendo ahora. No es fácil encontrar soluciones cortoplacistas, pero existen caminos. Entonces, lo que tendría que ocurrir
es que no intentásemos volver estrictamente a medio o largo plazo al modelo económico anterior, que intentemos incorporar en nuestros tejidos productivos, si tenemos que fomentar o si tenemos que financiar o si tenemos que apoyar económicamente para salir de la crisis, yo priorizaría los empleos verdes, las iniciativas que contribuyen al desarrollo sostenible frente a otro tipo de iniciativas, ¿verdad? Lo primero es que no exista una crisis económica y social después del coronavirus, o existiendo, que sea lo menos intensa posible. Pero hay opciones en ese camino. Entonces, no volvería a la referencia de esa normalidad anterior, sino que creo que tendríamos que aprovechar la situación para hacer pedagogía de las implicaciones que tiene una crisis de este tipo y las analogías con la crisis del cambio climático, y por lo tanto invertir en aquello que nos hace más fuertes, mejor preparados, menos vulnerables a largo plazo. Fidel, pues ojalá te oigan esos gobiernos. Me ha gustado mucho cómo has llamado a esas iniciativas valientes. Invitamos desde aquí, desde Planeta Su, a que nuestros gobiernos, los gobiernos mundiales, tengan esas iniciativas valientes, sean valientes para poner en marcha lo que aún no se ha puesto en marcha y que probablemente sea fácil, pero complicado, ¿no? Por ese tejido económico y político que hay debajo. Gracias, Fidel, por dedicarme estos minutos en confinamiento, que sé que estás muy liado con la universidad, la familia, todo a la vez, en esa conciliación familiar. Y Sí, espero placer, verte muy pronto. Muchas gracias, Fidel. A ti, Susana. Pues no son muy buenas noticias en el fondo. Aún nos queda mucho trabajo por hacer. Resumiendo, no es más primavera porque se esté limpiando el medio ambiente. Es pura casualidad. El cambio climático no va a parar. Aunque dejemos de emitir gases de efecto invernadero durante años por el confinamiento, la concentración de gases que ya hay en la atmósfera no va a desaparecer. Así que lo único que pueden hacer los gobiernos es cambiar el modelo económico anterior y priorizar, ahora sí, iniciativas sostenibles. Y cumplir también los compromisos adquiridos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones de cada vídeo que vayamos subiendo a Planeta Su. Y si tienes algún consejo, recomendación o comentario, aquí debajo lo puedes dejar. Nos vemos la semana que viene. Cuídate mucho. Sé feliz.